Hola amigos, nuevamente con ustedes en este segundo momento de nuestro tema ideología de género. Bienvenidos, bienvenidos. Un experto de la Organización de Naciones Unidas en orientación sexual y en identidad de género, de apellido Crespo, en el año 2019 afirmó que existen pruebas de que en la Organización de Naciones Unidas hay una política canalizada por la UNESCO y por la UNICEF y el Fondo de Poblaciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Grupo 7 y el Grupo 20, G20, y apoyados por poderosas fundaciones y multinacionales que han establecido un programa de reeducación mundial. Escúcheme bien, reeducación mundial, y ese programa es conocido como el programa Perspectiva de Género. Es decir, mis queridos amigos, que esto no se trata de una cosita que inventaron unos muchachos por allá e hicieron una marcha. Estamos frente a una política mundial, global, que pretende reeducar a la población mundial con una idea, como ya dijimos anteriormente, una ideología. Bien, hemos dicho antes, en el programa anterior, que la ideología de género tiene un boom, un momento, un instante en que ella nace y que había toda una realidad, una revolución sexual, el comunismo, estaba la iglesia, también estaba dando su parte, estaba el Papa Pablo VI sacando una encíclica sobre la vida, sale la píldora, hay una revolución sexual, sale el Papa San Juan Pablo II con la teología del cuerpo, y entonces en medio de ese ambiente van haciendo el grupo o la comunidad conocida hoy en día como LGBT. Vamos a acercarnos un poquito a toda esta realidad. Hay que saber, hemos dicho ya, que hay organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, que promueve este programa llamado Perspectiva de Género. Instituciones, empresas como Bill Gates, como la Fundación McNamara, como George Soros, como la Coca-Cola, Facebook, que promueven esta ideología. Hay que entender también, por ejemplo, que George Soros, que es un multimillonario de los más poderosos que puede haber, en el 2020 donó $1.000 millones, $1.000 millones, eso no tenemos idea nosotros, para crear una red mundial de universidades donde capaciten a los profesores para enseñar la ideología de género, así de sencillo. Cuando usted abre, por ejemplo, el Facebook de Argentina, usted abre y aparecen 53 tipos de género. Ya no es hombre y mujer, sino femenino, masculino, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, mujer, pansexual, poliamoroso, poliamoroso, poliamorosa, mujer heterosexual, hombre heterosexual flexible. O sea, pare de contar. Esto nos hace pensar a nosotros que realmente no es algo que viene como una amenaza, sino que es un mal que ya está aquí, ya nos está visitando. ¿Qué sucedió? Que se asociaron el poder político y el poder económico. Porque una ideología no se puede mantener si no es con poder político y con dinero. Porque una ideología que carece de poder político y dinero se cae, sencillamente se cae porque es totalmente absurda, anticientífica, irracional, podríamos decir. En este caso, esta ideología ha ido creciendo de la mano del poder político con el socialismo, con el comunismo, con las izquierdas, y ha ido creciendo de la mano con grandes capitalistas que le han inyectado bastantes sumas para que esto siga adelante. De manera que esta ideología se está manifestando hasta en jugueticos. Este juguetico Poppy, que es de colores, muy bonito para los niños, este juguetico es la bandera LGBT puesta en las manos de un niño para que vaya creando un surco en la mente de ese pequeño, para que luego vengan las franelas con el arco iris, las botas con el arco iris, los cordones del arco iris, las franelas del arco iris, y pare de contar. Pero además de eso,
Fíjense, Disney está cumpliendo, estaba este año pasado cumpliendo 100 años. Y para celebrar los 100 años, ¿qué se propuso? Anunció Disney que el 50% de sus futuros personajes serán LGBT. Es decir, que en las comiquitas que sus hijos van a estar viendo un bisexual, un transexual, un homosexual, un gay, para que esa idea le vaya entrando a su niño, eso es todo, de manera que eso se vaya volviendo normal. Para algunos ya se llegó a ese nivel, que es algo normal. Las series de Netflix, por ejemplo, todas las películas, las series juveniles, infantiles, etcétera, tienen una salpicadita de esta ideología. Y el lenguaje, llegamos al lenguaje, entonces el lenguaje hay toda una polémica, que es lo que acepta la Real Academia de la Lengua Española, porque entonces dirán ellas, nosotres, ellas, en lugar de decir ellas dirán ellas. El lenguaje, un profesor se negó a usar el lenguaje inclusivo, así se le conoce. El lenguaje inclusivo, le estoy leyendo una noticia del año 2022. El docente se argumentó que no estaba de acuerdo con el transgenerismo y alegó motivos de conciencia para negarse a llamar a un estudiante por el nombre de they en lugar de, o sea, de ellas, tenía que decirle ellas en lugar de decirle él. Y pues lamentablemente fue arrestado, terminó arrestado este profesor. Aquí tenemos otra. Hay una profesora en un colegio que escribió bienvenides a la primera clase con sus niños. Bienvenides, todes, seguramente diría. Y los padres se quejaron. Ya hay gente que está empezando a reaccionar. Pero esto no es algo que se queda así y ya, sino es algo que va impregnando la cultura, va impregnando los sistemas educativos, va impregnando las políticas educativas, porque ellos saben que el arma poderosa, recuerden que lo que quieren es reeducar a la población mundial con perspectiva de género. Entonces encontraremos en manuales de preescolar cómo hacen a los niños pintar para decir que aquí está el niño Alex con sus dos mamás. Entonces aparecen dos mujeres como las mamás, dos mamás, no tiene papá y mamá, sino que tiene dos mamás y él colorea ese dibujito. Y luego otras cosas más. En Venezuela, por ejemplo, la colección bolivariana, me parece que se llama así, colección bicentenaria, gracias, tiene una materia que se llama Patria y Ciudadanía de primer año. En algunos talleres presenciales que hemos estado, hemos encontrado niños que dicen, sí, a mí me pasó eso y yo no estoy de acuerdo. Jovencitos de 11, 12 años que dicen, a mí me quisieron decir eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la página 35 de esta materia, Patria y Ciudadanía, dice, por ejemplo, que el sexo biológico no necesariamente define la identidad de género ni la orientación sexual. Entonces, si el sexo biológico no define mi orientación sexual, entonces ¿qué la define? Ahí entramos en ese pequeño detalle. Y luego le podrán decir al niño que va a sentir atracción hacia el mismo sexo y que eso le va a dar pena, pero que puede ser liberado de esa realidad. Eso es, mis queridos amigos, eso es adoctrinar a los jóvenes y eso es adoctrinar a los niños en una ideología que es anticientífica y que además es irracional y que además es contraria al plan de Dios. Vamos a seguir en el próximo vamos a hacer un poquito más hacia adentro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente a esta ideología? Yo sé que muchos de ustedes, docentes, padres, madres de familia, sé que muchos están sufriendo esta crisis, esta emergencia educativa. Bueno, en la siguiente parte vamos a tratar de conversar un poquito algunas referencias, algunas herramientas para que nosotros podamos asumir con el proyecto de Dios esta realidad que tenemos frente a nosotros y podamos superarla y ayudar a otros a superarla. Bendiciones para todos.